Grey's Anatomy, una serie tan larga y con tantos personajes que se presta muy cómodamente a hacer diferentes análisis filosóficos. Por ejemplo, Owen Hunt, el jefe de trauma durante la mayor parte de la serie, es una persona que en su vida personal es sumamente pasional. Es reactivo, no es una pareja estable para sus diferentes esposas. Sin embargo, a la hora de trabajar es una persona que sabe dictarse exclusivamente por la lógica y por lo que sus sentidos le dicen en el momento inmediato de actuar. Al ser un cirujano de trauma, no tiene el mismo tiempo ni los mismos recursos que sus colegas para tomar una decisión, por lo que tiene que ser absolutamente frío, preciso y poner mucha atención a lo que le dictan sus sentidos. Esto es un ejemplo de cómo funcionaría un estoico. Owen Hunt es un excelente estoico y Grey's Anatomy es una buena forma de aprender filosofía. Si alguno de estos personajes de The Office es tu personaje favorito, te voy a decir cuál es la filosofía que mejor representa sus ideas. Para Michael Scott hay dos cosas importantes: la risa y la familia. Crear amistades que se conviertan en familia y crear momentos amenos. Básicamente la filosofía moral de Epicuro. Jim sabe que está en un trabajo sin sentido y en vez de sufrir por eso, decide disfrutar, reírse, hacer bromas, jugar. El absurdismo de Albert Camus. Esta filósofa de aquí se llama Hannah Arendt. Para ella, la única forma en la que el humano realmente puede estar satisfecho es a través de acciones que tengan significado y que te llenen a nivel personal. Todo el arco de Pam consiste en pasar de ser una persona pasiva en la oficina a tomar acciones en un rol activo. Pam y Hannah Arendt comparten la misma filosofía. Hay un filósofo estoico que se llama Epicteto. Su filosofía consiste en resiliencia y en recuperarse, en no buscar el control de las situaciones en las que te encuentras, sino en cómo reaccionas a ellas. White sufre humillaciones, sufre varios obstáculos en su camino, pero no se rinde e intenta crecer, mejorar su reacción ante ellas. Dwight es un estoico, y entre todos los estoicos, el más cercano a él es Epicteto. ¿Te gustaría que hablemos de otros personajes de The Office? ¿Te gustaría que hablemos de otra serie? Dímelo en los comentarios. Personajes de The Office y filósofos que lo representan, parte 3. Soren Kierkegaard habla de un estado de desespero, de sufrimiento, que se produce cuando pretendemos ser lo que creemos que la sociedad quiere que seamos. El hombre se define a través de otras cosas externas y sufre porque no es su ser auténtico. Es necesario que la persona dé un salto de fe en el cual deja sus aspiraciones estéticas por detrás y se encuentra a sí mismo. Este es, por supuesto, el proceso que lleva Andy durante la serie. Inicialmente se define a través de su universidad, a través de su grupo de capela, a través del apellido de su familia. Y es cuando se encuentra lo que él quiere ser, particularmente estando con Erin, que comienza a ser feliz. Ryan puede representar la filosofía de Nietzsche en dos aspectos. El primero es la voluntad del poder. Su ambición desenfrenada, sus propias reglas morales, lo llevan a implementar su voluntad en un mundo sin significado, ascendiendo rápidamente a ser el vicepresidente más joven de la historia. Sin embargo, su incapacidad de evaluar sus acciones, de reflexionar y aprender, lo lleva a constantemente repetir ciclos. Esto es el eterno retorno del que habla Nietzsche. Erin encuadra perfectamente con la filosofía de Rousseau. Rousseau decía que el humano es naturalmente bueno y que es la sociedad lo que lo corrompe. Estos cuatro señores fueron un poco más difíciles de analizar, pero creo que encontré los filósofos perfectos para cada uno. Arthur Schopenhauer creía que la vida estaba llena de sufrimiento y que la forma más inteligente de evitar el sufrimiento era enfocándote en ti mismo y en satisfacer tus necesidades. Esa es la aproximación de Stanley a un trabajo que claramente detesta. Se dedica a sus vacaciones, a su comida, a su crucigrama. Actúa como Schopenhauer sugiere. Kevin es un hedonista, pero la pregunta es ¿qué tipo de hedonista? Bueno, es un hedonista sirenaico. La escuela sirenaica del hedonismo, fundada por Aristipo, cree en el placer como el fin final y en que no hay que pensar lo demás. Solo es disfrutar, solo es comer tus M&M's, solo es hacer tu chili. Es el Kevin. Creed es de lejos el personaje que más me han preguntado. Y aunque sí podría ser Diógenes, sí podría ser Nietzsche, yo creo que lo más cercano a él son los sofistas, específicamente Protágoras. Son oportunistas, cambian la realidad a su necesidad. Protágoras es un relativista. Creed no sabemos nada de él. Sabemos que cada día reacciona de una forma diferente. Es más, probablemente ni siquiera se llama Creed. El día a día inventa cosas nuevas, busca nuevas historias. Es un sofista, es relativista, es Protágoras. ¿Te gustaría que acabemos con los demás personajes de The Office o que hagamos otra serie? Dímelo en los comentarios. Brie Vanderkamp es un personaje icónico. Su forma de vestir, su forma de actuar, su icónico cabello, su forma de cocinar. Brie representa los valores de un traditional wife y podríamos pensar que hasta ahí se queda el valor de su personaje. Sin embargo, también representa en su arco la teoría de Freud del equilibrio entre el ello, el yo y el superyo, donde el ello representa nuestras necesidades más primitivas, nuestros impulsos menos racionales. El yo es un mediador entre el ello y el superyo, y el superyo es esa pequeña voz que nos dice que no hagamos ciertas cosas, que nos pide que actuemos de una forma correcta, entre comillas. Según la teoría de Freud, hay que tener algún tipo de equilibrio entre estas tres fuerzas, ya que el darle más poder a una o ignorar completamente alguna puede llevar a ciertos problemas de salud mental o inclusive en nuestra vida diaria. En el caso de Brie, todo su arco es ella dejando ir un poco su super yo y pudiendo acudir un poco más al ello. Si vemos, el gran momento en su crecimiento es cuando finalmente está con su pareja en el barro, ensuciándose, rompiendo todos sus esquemas.
Otra filosofía que es representada por Bree es la filosofía de la ética tomasina. Esta es la de Santo Tomás de Aquino, en la cual Santo Tomás dice que tenemos que seguir nuestras tendencias hacia las virtudes. Santo Tomás cree que somos buenos por naturaleza y que nuestro instinto nos permite acercarnos a Dios a través de actuar de manera perfecta. Llevo ya un tiempo intentando encontrar a Cicerón en alguna serie de televisión o película. Después recordé que la historia de Roma está muy bien reflejada en la serie de HBO llamada Roma. Y aquí está Cicerón. Velo. Este es Cicerón. ¿Se acuerdan de Lost? Esta serie de AMC de J.J. Abrams que estaban en AXN de un avión que desaparece y cae en una isla perdida y misteriosas cosas suceden. Bueno, esta serie no solo estaba llena de sorpresas y la verdad es que conceptos muy interesantes, sino que tiene referencias filosóficas muy evidentes que pueden haber pasado desapercibidas por muchos de ustedes en los últimos 20 años. Comencemos con John. John se llama John Locke. Es una referencia al filósofo inglés John Locke, cuya idea principal era la noción de la tabula rasa. Nosotros comenzamos con una mente totalmente limpia que se va llenando por experiencias y por empirismo para crear nuestro conocimiento. Cuando John llega a la isla, se para sus silla de ruedas, en absoluta tabula rasa, está dispuesto para comenzar de ceros. Desmond David Hume está nombrado tras el filósofo escocés David Hume. Hume también es escocés, que su idea principal es que no puede haber predictibilidad de causabilidad. Nosotros no sabemos que hay una causa necesaria para todo, solo inferimos por hábito. Meredith Grey. ¿Cómo puedes reducir un personaje que has visto crecer por 19 años a una sola idea filosófica? Bueno, realmente no puedes. Yo creo que lo puedo reducir a tres. Primero, Meredith presenta muy bien las ideas de feminismo de Simone de Beauvoir, buscando ella definirse por sí misma, no por su pareja, no por su género, no por sus condiciones de ser mujer o la otredad. 2. La forma de actuar de Meredith, intentando dar el mismo servicio y la mejor forma de servir a cada persona, independiente de género, raza, edad o demás, es una representación de la filosofía de John Rawls, en la cual se busca hacer un diseño político en el cual el que más necesite se beneficie más y el que menos necesite pueda dar más. Esto actuando con una planificación de lo que Rawls llama un velo a la ignorancia. 3. Meredith, en mi opinión, es un excelente ejemplo de la filosofía ecléctica. Filosofía que consiste en elegir las partes más útiles de cada una de las filosofías anteriores y crear tu propia práctica. Meredith fue cirujana de neurología, de general, estudió cardio, estudió trauma, estudió administración, estudió todo lo que tenía que hacer y creó su propia filosofía. Esto es algo que haría un ecléctico. Para más información o para investigar de cualquiera de estas filosofías, búscanos en Spotify, Filosofando. Doctor House es probablemente el mejor drama médico que existe, y esto es en gran parte por la fuerza de sus personajes. Todos los personajes tienen filosofías muy claras, muy determinadas, que ahora vamos a utilizar para relacionar a estos personajes con los filósofos que mejor representan sus formas de actuar. Si te gusta este tipo de video, no olvides dejarnos un like o un comentario. Gregory House comparte mucho con Friedrich Nietzsche, especialmente con el concepto del Übermensch o superhombre. House no sigue las normas convencionales, se ve a sí mismo como un individuo más allá de la moral tradicional y desafía constantemente las expectativas de la sociedad y la medicina. Su actitud cínica hacia la vida y las personas refleja la voluntad de poder de Nietzsche, buscando imponer su propia visión del mundo en lugar de seguir la moralidad común. House también se enfrenta a la soledad existencial, ya que rechaza la ayuda a los demás. Nietzsche tenía mucho la línea de que los grandes individuos a menudo terminaban aislados. Cody, en su rol como administrador al hospital, encarna la moralidad kantiana. Kant defendía la importancia de la deontología, es decir, seguir principios morales independientemente de las consecuencias. Cody, aunque suele estar en desacuerdo con House, se enfrenta a situaciones en las que debe tomar decisiones difíciles basadas en lo que es moralmente correcto, no necesariamente lo que es conveniente. Wilson, el mejor amigo de House, y su contrapunto moral, tiene un enfoque más introspectivo y existencialista, similar al del filósofo Soren Kierkegaard. Kierkegaard hablaba sobre la angustia existencial y la lucha entre la fe y la desesperación. Wilson frecuentemente enfrenta dilemas sobre su vida personal, su relación con House y las decisiones morales difíciles, lo que refleja la lucha constante de Kierkegaard por encontrar un sentido en un mundo ambiguo y a menudo doloroso. Además, Wilson intenta encontrar la redención y el significado en su vida a través de sus relaciones, especialmente con House. Cameron, a lo largo de la serie, busca un enfoque más humanista en la medicina, siempre poniendo énfasis en el bienestar de los pacientes y mostrando empatía hacia ellos, lo que recuerda las ideas del filósofo Emmanuel Levinas, quien valoraba la ética basada en la responsabilidad hacia el otro. Levinas insistía que la verdadera moralidad surge del encuentro con el otro, y Cameron refleja este enfoque al intentar comprender la humanidad de sus pacientes, a veces en contradicción de las decisiones lógicas y científicas. ¿Qué opinas de estas relaciones? ¿Hablamos del resto de los personajes de House? ¿Alguno en particular? Te leo.
El último video me dejó claro que muchos de ustedes están de acuerdo conmigo que House es de las mejores series que existen y que es principalmente por sus personajes. Así que vamos a una parte 2 de relacionar personajes con filosofías. Por cierto, si te gusta este video, no olvides darle un comentario y ponerme un like por ahí. Forman piensa de forma metódica, buscando soluciones prácticas y equilibradas que cumplan tanto con los estándares médicos como los éticos. Aunque a veces parece rígido, no sigue principios absolutos como Kant, sino que ajusta sus decisiones según las circunstancias. Esto lo asemeja a la filosofía de Aristóteles, quien enfatizó el equilibrio, la virtud y el razonamiento práctico, frónesis, para alcanzar la eudaimonia, una vida plena y virtuosa. Su vida se busca basar el término medio entre los extremos y aplicar principios racionales a contextos concretos. Chase actúa seguido guiado por sus emociones, mostrando que, aunque puede analizar situaciones, sus decisiones finales suelen estar influenciadas por sus afectos y experiencias previas. Su enfoque médico también es empírico. Confía en los patrones que ha visto y en la experiencia pasada de lo que ha aprendido de House. No es tanto teórico. Esto se asemeja a David Hume, quien defendió que la razón está subordinada a las pasiones y que nuestras decisiones son impulsadas por los sentimientos más que por la lógica pura. También Hume destaca sobre todo la importancia de la experiencia para el aprendizaje. Remy, 13, encarna la visión existencialista al enfrentarse a su diagnóstico terminal sin buscar consuelo en un destino predeterminado. Su vida no está dictada por la enfermedad, ella elige cómo vivir y qué valor darle a sus experiencias. Sartre, como principal representante del existencialismo, sostenía que la existencia precede a la esencia, a lo que significa que no hay un propósito predefinido para nuestras vidas. Somos libres y responsables de crear nuestro propio significado. También abordó cómo lidiar con la angustia, la libertad y la responsabilidad de nuestras elecciones. Esto claramente se relaciona con lo que acabamos de hablar de 13. Sartre también hablaba de la mala fe, cuando las personas se esconden de su libertad, algo que 13 evita al aceptar plenamente su situación y vivir auténticamente. Top es profundamente pragmático y toma decisiones guiadas por la necesidad de mantener su estabilidad personal y profesional. A menudo prioriza su propio bienestar sobre ideales abstractos, mostrando un enfoque hobbesiano donde la autopreservación y el orden prevalecen. Hobbes sostenía que los humanos son egoístas por naturaleza, guiados por el instinto de autopreservación. Creía que la estabilidad y el orden son esenciales para contener el caos que urge nuestros impulsos naturales. ¿Qué opinaste de esta parte 2? ¿Te gustó? Todavía quedan muchos personajes que podemos hablar de House. ¿Quién quieres que sea el siguiente? Los leo. Christina Yang. No solo es el motivo por el cual mi gato se llama Cristina, sino que también es uno de los personajes más interesantes, tal vez no solo en la historia de Grey's Anatomy, sino en la historia de las mujeres en la televisión. Christina Yang para mí representa la filosofía de dos filósofos. El primero siendo Immanuel Kant, quien habla de un enfoque en la razón y en un juicio moral universal basado en decisiones racionales que de utilizarse de una manera colectiva mejorarían el planeta. El verdadero fuerte de Christina Yang se ve reflejado en la filosofía de Ayn Rand, conocida por la filosofía del objetivismo. Es una filosofía en la cual la razón, el individualismo y el interés propio son la prioridad. Cristina constantemente está tomando decisiones independientes por su propio interés. No sacrifica su carrera, no sacrifica sus ambiciones. Siempre está pensando en que hay que ser independiente y ambiciosa para cumplir con sus necesidades personales y que esta búsqueda del interés personal va a llevar a un mayor bienestar para la sociedad en general. Porque si Cristina logra hacer todo lo que ella quiere ser, el mundo va a tener una excelente cardióloga para atenderlos y la situación para todos va a mejorar. Tina Yang, Emmanuel Kant, Ayn Rand. Para más videos como estos, filosofando. Mark Sloan, Max Timmy, excelente ejemplo de filosofía liberal. Así es. Mark Sloan, a través de su forma de actuar y sobre todo de la especialidad quirúrgica que tiene al ser cirujano plástico, es una gran representación de la teoría de John Stuart Mill de la importancia de la autodeterminación, de hacer cosas que te permitan dedicarte a lo que tú quieres, a trabajar en verte a ti mismo y en este caso que tu cuerpo refleja cómo te quieres ver y cómo te sientes para poder llegar a tu máximo potencial. No solo eso. También la forma de ser de Sloan representa las ideas de Rousseau. Rousseau que defiende que la naturaleza del hombre es buena y que es una vez que la civilización entra y comenzamos a entrar en sus formas de trabajar que nos comenzamos a corromper. Sloan, al mantenerse fiel a su naturaleza, se mantiene bueno y es una gran ejemplificación de esta teoría. También, cabe mencionar, Sloan adora su amistad y adora pasarla bien. Este también es Epicuro. Para más información, filosofando. Es momento de hablar de Grey's Anatomy. Tenemos los videitos sueltos, pero ahora sí vamos a hablar de cómo cada uno de los 4 primeros residentes se relaciona con diferentes filosofías y cuál es la filosofía que mejor explica su forma de ser. Meredith es el eclecticismo. Y por cierto, ella estuvo 20 años en la serie. Estoy hablando de la mayor parte de la serie. Si nos vamos temporada por temporada, tendría que hacer 20 videos. Meredith no se aferra a una única manera de ver el mundo, sino que toma lo que le sirve de diferentes experiencias, personas, aprende de sus errores, de sus colegas, de su madre, de sus pacientes, y salta de área en área construyendo su propia manera de enfrentar la medicina. Su manera de confrontar la incertidumbre y el caos refleja la flexibilidad filosófica del eclecticismo
que combina diferentes corrientes en busca de lo que mejor funciona. En este caso, el máximo ejemplo del eclecticismo sería Cicerón. Cristina es la encarnación de la voluntad del poder de Nietzsche. Rechaza la mediocridad, busca constantemente superar sus límites, tiene una obsesión por la excelencia, rechaza la debilidad emocional y su desdén por las convenciones sociales recuerdan la filosofía de Nietzsche, quien promovía la autosuperación y la creación de valores propios. George, lo que mejor representa es la ética del cuidado de Carol Gilligan. George es el corazón del grupo, el que siempre antepone a los demás, a veces incluso antes que él mismo. Su enfoque en la empatía y la conexión humana y la preocupación por el bienestar de sus pacientes encaja con la ética del cuidado, que enfatiza la importancia de la relación y la responsabilidad en la moralidad. Finalmente, Alex, mismo caso que Meredith, hablamos de la mayor parte de la serie, representa el existencialismo de Jean-Paul Sartre. Alex comienza con una actitud cínica y dura, pero a lo largo de la serie se da cuenta de que su pasado no lo define y que él es libre de reinventarse. Su evolución como personaje y como médico refleja la idea existencialista de que no nacemos con una esencia predefinida, sino que nos construimos a través de nuestras elecciones y acciones. Esto reflejando particularmente la corriente de Sartre del existencialismo. Así que sí, esta es nuestra relación de los 4 importantes residentes de la primera generación con diferentes filósofos. No falta nadie más. No hay otro residente que aparezca y cometa muchos errores y dañe toda la serie y arruine los personajes. No, no falta nada. Muchas gracias por el video. Deja un comentario y un like si te gustó. Si eres fan de Seinfeld o de alguno de los 4 personajes principales, te voy a decir cuál es el filósofo que mejor interpreta o encarna las ideas de cada uno de ellos. Jern, como Pirrón, el fundador del escepticismo, cuestiona todo a su alrededor, desde las reglas sociales hasta las relaciones interpersonales. George encarna el pesimismo de Schopenhauer, siempre buscando lo que no lo va a satisfacer en su constante búsqueda de validación. Refleja la voluntad de Schopenhauer, que siempre nos mueve para adelante, pero a la vez nos condena. Kramer es el Diógenes moderno. Rechaza las normas sociales, vive de forma excéntrica, vive bajo sus propias reglas. Su estilo de vida, como la del perro, es completamente bohemia. Y su creatividad nos lleva a preguntarnos realmente qué necesitamos para ser felices. Rompe todas las convenciones. La poco conocida filósofa Mary Wollstonecraft se ve representada por Elaine. Siempre está desafiando las reglas del género, lo que se espera de ella. Sus rechazos a cosas como la oposición al aborto, como el uso de pieles en la ropa, muestran su pasión por la justicia. Pero también, como Mary Wollstonecraft, Elaine entiende que ella no es perfecta y que no puede aspirar a la perfección, que su moralidad la va a acercar lo más posible, pero que de vez en cuando va a pecar. La mejor forma de entender el personaje de Walter White en Breaking Bad y su descenso a lo que sería la figura de Heisenberg es a través de las verdades nobles de Buda, porque la evolución que vemos de Walter White a Heisenberg es precisamente lo que Buda advierte a través de sus verdades nobles. Vemos en la vida de Walter que la vida efectivamente es sufrimiento. Su situación financiera no es genial, su hijo tiene condiciones médicas y él tiene cáncer. Esta es la verdad noble del dukkha. La siguiente parte es el samudaya, la idea de que el sufrimiento viene de la ambición. Entre más se va volviendo ambicioso Walter, pasa de querer generar suficiente dinero para poder pagar su cirugía y dejarlo a su familia, a combinar su ambición con su ego. Y esto comienza a crearle mayores problemas. Después del samudaya seguiría el niroda, que consiste en el cese del sufrimiento. Hay que abandonar el deseo. Walter rechaza esto, tiene la opción de dejar de ser tan ambicioso y sencillamente continúa transformándose en Heisenberg, no logrando la verdad noble del niroda. Después tenemos la verdad noble del maga, la verdad del camino hacia el cese del sufrimiento. El noble sendero óctuple emboza una forma de poner fin al sufrimiento a través de las prácticas como la comprensión correcta, la intención correcta, el discurso correcto, la acción correcta, el sustento correcto, el esfuerzo correcto, la atención plena correcta, la concentración correcta. Walter constantemente se desvía de estos principios. Cuando pensamos en Los Soprano, normalmente pensamos en mafia, violencia, en televisión típica de HBO. Sin embargo, no pensamos en el aspecto psiquiátrico y psicoanalítico de Tony Soprano, quien pasa la gran mayoría de la serie atendiendo al psiquiatra. En Tony podemos ver 2 grandes teorías de Freud reflejadas. La primera es la mezcla entre la pulsión de la muerte y la pulsión de la vida, donde Tony está intentando equilibrar sus pulsiones de vida, su búsqueda de placer, de crecer con su familia, con sus pulsiones de muerte representadas en su violencia, en sus tendencias destructivas. Asimismo, gran parte de la primera temporada de Los Soprano explora la relación de Tony con su madre, la figura autoritaria y el resentimiento que tiene él hacia ella, representando fuertemente la teoría de Edipo de Freud. Los Soprano es una gran forma de ver la filosofía de Freud aplicada al programa de televisión. Para más, filosofando.
Si eres fan de Supernatural, de los hermanos Winchester, y quieres aprender filosofía, no te saltes este video, que vamos a hablar tanto de sus filosofías personales como de los filósofos que mejor representan las acciones durante la serie. Empezando con Dean, quien viviendo bajo la sombra de su padre, sigue órdenes sin cuestionarlas y dedica su vida a la casa sin permitirse soñar con otra existencia. Su mundo se basa en una visión rígida del bien y el mal, donde los monstruos deben ser eliminados y la familia es lo único que importa. A medida que avanza la serie, su fe en estas creencias se desmorona. El cielo y el infierno son corruptos, los ángeles y demonios no son inherentemente buenos o malos, y la noción del destino se convierte en una prisión. Dean desafía a Dios, rechaza cualquier papel prescrito y elige su propio camino, incluso cuando esto significa rebelarse contra sus fuerzas cósmicas. Su viaje es romper con la estructura impuesta para forjar su propia moralidad, basada en la lealtad, el amor y la voluntad de seguir adelante, sin importar el costo. El arco de Dean refleja la filosofía de Nietzsche, especialmente el concepto del superhombre, quien se libera de la moral impuesta y crea su propio sentido de existencia. De la misma forma que Nietzsche critica la moral cristiana por ser una herramienta de sometimiento, Dean desafía el orden celestial y se niega a aceptar la idea de un Dios que juega con los destinos humanos. Su rechazo al fatalismo y la afirmación de la voluntad de poder es ese impulso que lo hace levantarse tras cada derrota, lo convierte en un personaje nietzscheano. En última instancia, Dean no busca redención ni propósito divino, sino la libertad de vivir y morir en sus propios términos. Sam siempre ha sido el hermano que cuestiona las reglas, buscando un destino distinto al de cazador. En su juventud intenta escapar de la cacería y vive una vida normal, pero es arrastrado de vuelta por las circunstancias y su propia naturaleza. A lo largo de la serie, su lucha interna se hace evidente. Es tentado por el poder, su sangre demoníaca, los poderes de Lucifer, pero también se encuentra por ser mejor, resistiendo la oscuridad dentro de él. En cada momento clave de su vida, Sam elige el sacrificio y la razón por encima del instinto, guiándose por un fuerte sentido del deber ser. La visión de Sam se alinea con la ética de Kant, basada en la moral universal y el deber. Kant sostenía que las acciones deben regirse por principios racionales que puedan convertirse en leyes universales, sin depender de deseos o consecuencias. Sam encarna esta filosofía al actuar no por recompensa, sino porque cree que es lo correcto. Su conflicto con la oscuridad dentro de él refleja el dilema kantiano sobre la autonomía moral. La verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino lo que debe hacerse. Al final, Sam representa la idea de que la razón y la ética son los pilares de una vida significativa. Castiel empieza como un soldado del cielo, obediente a un sistema divino que considera incuestionable. Sin embargo, al interactuar con los Winchester, comienza a ver la complejidad del mundo y a cuestionar las órdenes que recibe. Con el tiempo, se revela contra el cielo, intenta tomar el control de su propio destino e incluso cae en la arrogancia de asumir el poder de Dios. Su viaje está lleno de fracasos y redenciones, pero lo que realmente lo define es su decisión final, actuar por amor, no por mandato divino. A pesar de la ausencia de Dios, la falta de respuestas claras, Castiel elige creer en el bien y en la humanidad. Su sacrificio no es por deber ni por obediencia, sino porque ha encontrado un propósito propio, incluso en un universo caótico y sin garantías. Castiel encarna la filosofía de Kierkegaard sobre la angustia de la fe y el libre albedrío. Kierkegaard argumentaba que la fe verdadera no es obediencia ciega, sino una elección personal hecha en incertidumbre. Castiel pasa de seguir órdenes a experimentar la desesperación de no saber si Dios tiene un plan, pero en lugar de rendirse, elige creer en algo mayor. Su historia refleja el salto de fe kierkegaardiano, confía en la humanidad y en su propia capacidad de elegir sin necesidad de pruebas absolutas. En su sacrificio, Castiel no sigue un mandato divino, sino una convención personal, convirtiéndose en el ejemplo perfecto de la fe existencialista. ¿Qué opinas de estos personajes? ¿Cuál de esas filosofías es más cercana a la tuya? ¿Quieres que hablemos de otros personajes de Supernatural? Déjame saber en los comentarios y no olvides dejarle like y mandarle este video a tus amigos que también son fans de Supernatural. Los videos de The Office recibieron muchísimo amor de su parte. Quiero ver si recibe el mismo amor este video de Parks and Recreations. Vamos a hablar, por supuesto, de cómo relacionamos a sus personajes principales con ciertos filósofos que evocan sus ideas o sus creencias. Al igual que John Rawls, Leslie cree que la justicia debe construirse sobre la equidad y las oportunidades iguales para todos, asegurándose que incluso los menos favorecidos tengan las condiciones para prosperar. Su fe en el sistema y las instituciones reflejan la idea de Rawls de que una sociedad justa está construida por instituciones externas que buscan la mejora institucional para todos. El polo opuesto lo encontramos en Ron Swanson y Robert Nozick, quienes defienden que el Estado debe ser un agente que se involucre lo más mínimo posible, garantizando solo sus roles más pequeños para que las personas puedan desarrollarse individualmente. El rechazo de Ron hacia el asistencialismo, hacia la burocracia, refleja lo que Nozick defendía como el máximo valor de todos, que es la libertad individual. April, al igual que Camus, comparte la idea que la vida carece de un sentido inherente, pero en lugar de desesperarse, responde con ironía y sarcasmo y una actitud desafiante ante lo absurdo. Como el héroe camusiano, April no busca darle un propósito forzado a la existencia, sino que la afronta con una mezcla de indiferencia y disfrute de su propia autenticidad. Hay muchos más personajes que podemos analizar. ¿Quieres que sigamos haciendo videos de Parks and Rec? Dame un like o un comentario diciendo con quién seguimos.